buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les comento, voy a dejar grabado un audio, como si fuera un podcast, digamos, algo sencillo, describiendo los pasos de la simulación que hicimos en clase el lunes. No tengo la misma simulación porque esa la dejé en el aula virtual, pero voy a poner otra como para que ustedes la repractiquen con diferentes configuraciones. Eh, Voy a partir de un caso muy similar, donde tenemos armado una malla preparada para un flujo bifásico, pero acondicionada para usar una sola fase. El solver que usamos se llama Incompressible BOF, que BOF significa Volume of Fluid, volumen de fluido, y recibe ese nombre por un lado porque el flujo es incompresible y por otro lado porque ese método, el volumen de fluido, se utiliza cuando tenemos dos fluidos incompresibles que, que se interpenetran, ¿no? pero que no son miscibles entre sí. Eh, lo que hacen es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para cada fracción de fase, digamos, o afectadas por la fracción de fase, y resuelven una sola ecuación de momento, de esa manera, digamos. Cada fase contribuye con una fracción del momento. El caso base que tenemos, solo lo que les recomiendo es siempre descargarlo, guardarlo con un nombre que les quede clarito, que sea la referencia. Una costumbre dentro de OpenFOAM es ponerle .orig, que sería original, el orig, y de esa manera ya sabemos que ese no hay que tocarlo. Entonces dejan esa copia de seguridad y después copian aparte el archivo y a partir de ahí lo pueden empezar a modificar. Lo que voy a proponer es que como ejercicio trabajen haciendo la malla base, y a partir de ahí refinen la malla dos veces, duplicando la cantidad de celdas en las direcciones que nos interesan, que son X e Y. En el caso que yo he propuesto teníamos el flujo en la dirección de X, la dirección de Z era nula, se necesita definirle una celda unitaria, digamos, de espesor, porque el OpenFOAM está diseñado para trabajar en tres dimensiones. Y en la dirección Y tendríamos la dirección perpendicular al flujo. En nuestro caso, como hacemos una malla 2D, es un flujo entre dos placas planas paralelas, lo que se llama comúnmente un canal. ¿Sí? Un canal completo con dos paredes abajo y arriba. Una opción sería simular medio canal. Si el flujo no tiene fase gaseosa, funciona bien. En nuestro caso vamos a simular completo, aunque tengamos una sola fase, y vamos a dejar previsto que después vamos a agregar la segunda fase para hacer más en las siguientes clases. Entonces, a partir de la malla original, yo propongo en este caso, les voy a adjuntar ahora algunas capturas de pantalla como para complementar este podcast, donde les defino una longitud de 1 metro, que es un poco exagerado por ahí para la malla esta, pero nos permite ver bien la caída de presión en 1 metro de longitud, y nos permite apreciar también a partir de qué momento está aparentemente desarrollado el flujo, porque hay que tener en cuenta que necesitamos converger la solución en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a tener una convergencia temporal, que sería alcanzar el estado estacionario, y una convergencia de malla, que correspondería a la convergencia espacial, que implica que a medida que vamos dividiendo el dominio cada vez en volúmenes de control más pequeños, llega un momento en el que seguir dividiendo en volúmenes de control más pequeños no afecta, no varía la solución. Si la solución permanece constante. En ese caso se dice que se alcanza la convergencia de malla. Nuestro objetivo no es alcanzar ese estado en el que ya no varía, sino alcanzar un punto donde la variación sea menor del 10%. Esto es para fines académicos, una cuestión de aprender cómo se trabaja, cómo funciona, sin irnos al extremo de tener que dejar calculando días enteros la computadora, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a estar trabajando con notebooks que tienen una capacidad, si bien pueden ser muy potentes, no están pensadas para un trabajo extremo de escritorio. Eh, entonces,
En primer lugar, definimos esa geometría, la van a encontrar en System Block Mesh Dict. Después les voy a pasar bien también los directorios y cómo se organiza. Y ahí van a encontrar ese diccionario. Van a encontrar que dice Convert to Meters, que era la conversión a metros. Lo dejamos en 1. Los vértices van a estar ubicados en X entre 0 y 1, que correspondería a un metro. En la dirección Y vamos a tener entre 0 y 0,02, que sería 20 milímetros. Y en el espesor en Z vamos a tener 1 por ejemplo 3 o 1 milímetro, que no hay variación, no hay velocidad en la dirección de Z, con lo cual no afecta a la solución. Van a encontrar que está dividida en dos bloques la malla. ¿Por qué dos bloques? Porque lo que les decía antes, tenemos un bloque inferior que va desde 0 a 0,01 y desde 0,01 a 0,02 en la dirección de Y. Esos dos bloques están previstos para cuando tengamos entrada de líquido y entrada de gas. Por una cuestión de simplicidad los definimos como el líquido en la parte de abajo y el gas en la parte de arriba. Después el flujo se acomoda, cuando alcanza el valor estacionario, las fases se distribuyen como corresponde al patrón de flujo que hemos venido estudiando en las primeras unidades. Van a encontrar también en este diccionario que van a tener una entrada de petróleo y una salida de petróleo, las paredes y unas caras vacías, que son las front and back, que dicen type empty. Eso en el archivo, en el diccionario BlockMeshDict. Y después van a encontrar otro diccionario que se llama ControlDict, en el cual configuramos eh, la simulación, le decimos cuál es el solver que va a usar y cuánto tiempo va a durar y qué paso de tiempo va a tomar. Porque como les decía, partimos de un estado inicial y tenemos que alcanzar el estado estacionario. Alcanzar ese estado estacionario implica un cierto tiempo de simulación. Esto por ahí es algo que hemos visto en fenómenos de transporte. Cuando ponemos en marcha o en movimiento, digamos, una placa plana para poder reducir la ley de Newton de la viscosidad, o cuando empezamos a calentar una placa y queremos ver cómo evoluciona la temperatura para poder alcanzar el estado estacionario. Este es el comportamiento que estamos planteando acá. Dentro de ese diccionario ControlDict vamos a tener también algunos ajustes, algunas variables importantes para controlar, que van a ser el delta t, que sería el tamaño de paso propuesto de tiempo, que puede que sea ajustable o no. Eso depende de si dejamos en el Adjust Time Step en on o en off, ¿sí? Y otro valor importante para evitar que se nos llene el disco es el write interval, que está puesto por defecto en 0,1, si no me equivoco, en la simulación que está en el aula virtual, pero recomiendo por ahí pasarlo a que sea cada un segundo. De lo contrario nos llena de archivos la máquina, la compu, y en estos casos que son simples tal vez no pese mucho, pero en casos más complejos, cada directorio de tiempo puede tener cientos de megas, con lo cual con 10 segundos a lo mejor tenemos 4 o 5 gigas, y eso, si tenemos 10 simulaciones, estamos hablando de que nos puede llegar a copar el disco rígido. Otro valor importante es el courant. El courant es en realidad es el número de CFL, Courant Friedrich Lewis, que relaciona el paso de tiempo con el tamaño de la celda, la dirección de la velocidad y la velocidad. Eso hace un producto, una relación entre esos valores, y se obtiene un número adimensional que es muy importante, sobre todo para la estabilidad y la convergencia de la simulación. En este caso está puesto como por defecto en 0,5. 0,5 es un valor estándar, medianamente conservador. Para simulaciones de una fase es conservador, para simulaciones de dos fases es bastante razonable. Cuando veamos más adelante, para simulaciones turbulentas, en este momento vamos a hacer solamente simulaciones laminares. Para simulaciones turbulentas incluso se recomienda bajar un poco para asegurar la estabilidad. Y por último, el max delta t, que sería el tiempo final, perdón, el tiempo máximo que vamos a tomar como paso de tiempo, para que también se garantice de esa manera el máximo courant. Dicho esto, las variables que vamos a analizar son alpha oil, que sería
la condición inicial de cuánto petróleo tenemos en el dominio y cuánto petróleo está entrando en la entrada, ¿sí? Definido con el valor 1 en el índice de Oil en este caso. Otro valor que se fija también es la velocidad. Fíjense que yo estoy proponiendo acá una velocidad de 0,01 metros por segundo. Arriba tienen las dimensiones, esto es el sistema internacional, tiene metros sobre segundo, el segundo número es metro, el tercero es segundos. El dominio está inicialmente estacionario, estático, ¿sí? Velocidad 0, y en la entrada fijamos ese valor de 0,01 de dirección de x. En la salida se fija 0 gradient, que sería flujo normal a la salida, y en las paredes se fija la condición de no deslizamiento, que sería no slip. Se puede fijar alternativamente como velocidad fija 0, pero cualquiera de las dos anda bien. Otra cosa que se fija también es la presión. En este caso se fija la presión en la salida como valor 0 y como normal a la entrada, 0 gradient. Gradiente normal 0 en la entrada. Ahí también pueden deducirla después leyendo el manual del OpenFOAM, cuáles son las dimensiones que están incluidas dentro de esos corchetes de dimensions. Bien, dicho esto, la manera de correr este programita es primero ejecutando, por ejemplo, block mesh para correr la malla. Una vez que ejecutamos ese block mesh, lo que hacemos es fijar otro valor que se me está pasando por alto. En el directorio system, además del block mesh dict y del control dict, van a encontrar otros diccionarios más. Un diccionario importante, tal vez no para una fase, pero sí para dos, es el diccionario setFields dict. Ese diccionario lo que hace es definir qué fracción de volumen está ocupado, por ejemplo, por el petróleo o por el gas. En nuestro caso ponemos que sea 100% petróleo, entonces definimos que por defecto el valor sea petróleo 1, alfa oil 1, y en regiones no ponemos nada. Eso si queremos definir una parte ocupada por el gas, podemos definir en la región y alfa oil 0. O a la inversa, si queremos trabajar de otra manera. No cambia mucho, digamos. Por otro lado constante, que también ya estaba pasando, vamos a encontrar la aceleración de gravedad, que es el archivito G, en la dirección en la que actúa. En nuestro caso actúa en la dirección de Y negativa. Vamos a encontrar un archivito que se llama Momentum Transport, que en este caso define el modelo de transporte. Tenemos una simulación de tipo laminar. Si vamos a trabajar con una simulación turbulenta, podemos usar otros modelos como KOmega SST o KEpsilon, que es el más común, el más básico. Después vamos a encontrar otro archivito que dice Phase Properties, donde vamos a tener la tensión superficial entre el gas y el líquido, o si fuera dos fases líquidas, entre los dos líquidos. Vamos a encontrar también Physical Properties Oil y Physical Properties Gas. En nuestro caso, ahí tenemos la densidad y la viscosidad cinemática. Y por último, van a encontrar un archivito que está vacío por ahora, que vamos a dejar reservado para más adelante, que es Transport Properties. Con todo con toda esa introducción, digamos, ya estaremos en condiciones de empezar a ejecutar primero la creación de la malla, que ya les dije con block mesh, y el paso siguiente sería ejecutar la configuración de la condición inicial con setFields. A continuación, lo que se hace es, si vamos a usar simular el caso en serial, que sería lo aconsejable en esta primera simulación, vamos a simplemente ejecutar foam run y ahí, después de esperar un ratito, va a correr la simulación, el tiempo que hemos fijado en control dict, y se van a crear todos los directorios de tiempo. Una vez que tenemos creados esos directorios de tiempo, ahí ya está cargada toda la simulación, y para poder hacer la visualización vamos a ejecutar parafoam. Parafoam, si logramos instalar correctamente el paraview con OpenFOAM en Ubuntu, con parafoam lo ejecutamos y ya podemos visualizar. Ahí dentro de parafoam, dentro de paraview, que sería el programa en realidad, vamos a encontrar la forma de visualizar. Vamos a encontrar, por ejemplo, la tubería o el canal, digamos, que hemos simulado, que está todo en blanco. Vamos a tener unos menús desplegables donde vamos a poder seleccionar, por ejemplo, originalmente dice BTK Block Colors. Ahí vamos a poder elegir
alfa oil, PRGH, U. PRGH es la presión menos la columna de líquido, que eso es lo que se usa normalmente cuando tenemos dos fases. Y si estamos en el tiempo cero, vamos a ver que tenemos a la izquierda, en la condición inicial, pintadito de rojo, la velocidad de entrada, y si simulamos, vamos de a poquito, paso a paso, vamos a encontrar que al moverse el fluido, al ingresar el fluido, ya en un segundo, eso mueve todo el fluido dentro de la tubería, que era todo fase petróleo, y vamos a ver que tenemos una diferencia que podemos ajustar con el rescalado, y vamos a ver que hay diferencia entre los bordes, que tienen velocidad cero en las paredes, y en el centro, donde estaría la velocidad máxima. Si corremos la simulación por el tiempo total, vamos a ver que todavía varía un poco más ese coloreado, digamos, que tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es dividir la imagen, la pantalla, en dos para poder agregar una línea de tendencia, una línea de tendencia, no, una línea de visualización con plot over line, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a visualizar a lo largo del eje X cuál es la velocidad. Para eso tenemos que destildar alfa oil, vamos a destilar también la presión en las dos formas, y ahí vamos a ver qué tenemos. En la entrada tenemos el valor que definimos, 0,01 metros por segundo, y a medida que vamos avanzando, ¿sí?, vamos a tener un desarrollo de velocidad hasta un valor que se vuelve asintótico. Esa velocidad asintótica implica que hemos alcanzado la longitud hidrodinámica desarrollada de acuerdo a la malla. No significa que va a coincidir exactamente con el valor que podemos calcular con las ecuaciones que hemos estudiado en forma de transporte, pero se tendría que aproximar bastante. Recuerden también que el valor del 0, o sea, el 0,05 por el número de reinos por el diámetro, para aproximar la longitud de entrada hidrodinámica, es eso, una aproximación. El flujo se desarrolla entre el 1 y el 10% más o menos del número de reinos por el diámetro. El valor del 5% es un valor, una convención, digamos. Otra cosa interesante para ver acá también es que la presión, además de la velocidad, también tiene una variación en el principio, en la región de desarrollo, y después la caída de presión, el gradiente de presión es constante. Entonces ahí podemos determinar, por ejemplo, podemos aproximar tomando un valor bastante alejado de la entrada, supongan entre 0,2 y 0,7, como para no tomar tampoco al final, porque podemos tener algún efecto de borde que no estamos viendo. Entre 0,2 y 0,7 podemos calcular la caída de presión en la mitad del canal o en medio metro. Y multiplicamos por 2 y tenemos la caída de presión por unidad de longitud. Eso es como para encontrar si alcanzamos, si tenemos el mismo valor en diferentes momentos, si en diferentes pasos de tiempo, significa que hemos alcanzado el estado estacionario. Y por otro lado, cuando refinemos la malla, tenemos que dejar registrados estos valores, podemos hacer una tablita donde hemos registrado este valor en esas posiciones, y cuando comparamos con la malla refinada vamos a ver que el valor varía un poco. La idea es que entre la segunda y la tercera mallas, entre el segundo y tercer refinamiento, lo que sería la malla media y la malla fina, esos valores varían menos del 10%. Eso es algo que ustedes van a incorporar, van a ejecutar y van a comprobar. Eso sería la tarea. Ahora les dejo este audio, les dejo algunas imágenes grabadas y intentaré, si me alcanza el tiempo, dejar también un videito acoplado a este audio. Pero eso, si me alcanza el tiempo, y para mañana o para más adelante. Nos estamos viendo. Cualquier cosa se comunican conmigo, me escriben y les respondo. Hasta pronto.